Hola, buenas noches. Una vez más con ustedes. Es un enorme placer presentarles las noticias este martes 5 de mayo del 2020 junto a Ruth y a todo el equipo. Estamos listos para comenzar nuestra faena informativa, que como lo venimos haciendo desde hace muchísimos días atrás, con una oración siempre dándole gracias a Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria que el mundo está enfrentando. Ruth, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Siempre pues es un gusto elevar las oraciones a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha acompañado en esta emergencia y a lo largo de nuestras vidas, diciendo y afirmándonos cada día que su gracia está sobre cada uno de sus hijos. Acompáñenos en esta oración. Dios bueno, sabemos que habitas en el cielo, pero que también permaneces en cada uno de nuestros corazones. Hasta hoy no conocemos a uno de tus hijos que haya quedado burlado, que no haya recibido de tu bendición y que su gracia o que tu gracia no esté sobre cada uno de ellos. Esa es nuestra confianza en cada momento. Agradecemos, Jesús, porque hoy nos permitiste tener un día más de vida. Pedimos también, Padre, por nuestros trabajos y te agradecemos por ello, pero también para aquellas personas que hoy no cuentan con una fuente de empleo, para aquellas personas que sus contratos laborales han sido suspendidos, aquellos que han tenido que cerrar sus negocios. Para todos ellos, Jesús, te pedimos misericordia. Sabemos que han venido construyendo un patrimonio desde hace mucho tiempo y que probablemente hoy lo den por perdido. Pero a ellos, llévales esa palabra de esperanza, esa palabra de amor, de fortaleza, diciéndoles que aquí estoy. Al final nosotros tenemos plena confianza que tienes un propósito claro y lo vas a cumplir en cada una de nuestras vidas. Así que a esas familias, tenga usted plena confianza, plena seguridad que nuestro Dios le acompaña y le ayudará una vez más a levantarse, así como lo hizo desde el principio. Los ejemplos de la Biblia son claros, cada uno de sus hijos no han quedado solos. Tú has estado con cada uno de tus hijos, Jesús. Esa es nuestra esperanza en todo momento, nuestra confianza y nuestra fe. Quédate con nosotros, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ruth. Y a propósito, lo que apuntaba Ruth en la oración de nuestros trabajos, y así rápidamente quiero hacerlo al momento de comenzar el informativo, a agradecer. En la vida uno debe ser agradecido. Yo creo que lo hago con todo respeto a nombre de todas las y los compañeros acá que formamos el grupo de BTV, de Albavisión, de todos nuestros canales y nuestras estaciones de radio. Hoy tuvimos el agrado de recibir una nota de nuestro gerente general, el ingeniero don Carlos Pastora, en donde nos está garantizando y asegurando nuestros puestos de trabajo a todos aquellos que estamos laborando aquí en la empresa. Yo creo que en un momento de crisis, en un momento tan difícil que está atravesando el mundo y particularmente nuestro país, y como apuntaba Ruth en la oración, en el sentido de que mucha gente está perdiendo sus puestos de trabajo, el que no garanticen esa posibilidad es gratificante y nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad, porque sí, realmente uno ha observado la zozobra, la incertidumbre. No está trabajando ni la mitad del personal aquí en BTV. Somos 150 y fracción de empleados y estamos trabajando probablemente unos 32, 35 máximo empleados acá, y todo el mundo está recibiendo su salario. Yo creo que, insisto, uno en la vida debe de ser agradecido. Así es. Y si en este momento, Ruth, que estamos atravesando esta situación tan compleja, tan difícil, viene el gerente, aparte de que se nos han pagado todas estas quincenas atrás, nos están garantizando también que primero Dios se nos continuará pagando, y digo se nos continuará porque, insisto, hay muchos compañeros y compañeras que no están laborando y sí están recibiendo su salario. O sea, yo creo que esto habla mucho de la empresa e insisto, debemos de ser agradecidos. Se coloca como una empresa ejemplar realmente, ¿verdad? Y es una situación que sabemos que muchos de nuestros compañeros de repente no están aquí con nosotros, pero algunos lo están haciendo desde su casa e igual no están dentro de la empresa de forma pues presencial, es también por la emergencia que se está viviendo. Definitivamente. Así que una vez más, gracias, ingeniero Carlos Pastora, gerente general del grupo nuestro, de nuestras estaciones de radio y televisión.
y sé, con toda modestia lo digo, que estoy hablando a nombre de todas las y los compañeros. Autoridades del Hospital Escuela suspendieron las visitas a pacientes para evitar posibles contagios del COVID-19. Para evitar el contagio de personal y pacientes, las autoridades del Hospital Escuela deciden suspender las visitas de forma indefinida hasta nueva orden y evitar riesgos innecesarios. Se ha tomado la decisión, esto para evitar tanto el contagio para familiares de pacientes, al igual que para el personal asistencial. Se ha tomado la decisión pues de cancelar las visitas a todos los pacientes hospitalizados, esto pues para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Esto es para todas las personas que se encuentran en la sala de hospitalización, las cuales pues ya no habrá visita. Solamente aquellos pacientes que por indicaciones médicas necesite tener un familiar al lado. Por parte del gremio de enfermeras del máximo centro asistencial del país, se demanda equipo de protección personal para evitar más riesgos de los que ya sufren a diario. Días hay y días no hay. Por ejemplo, ahorita tuvimos una reunión con las licenciadas y todo, y nosotros estábamos exigiendo que se nos proteja, ¿va? Porque estamos nosotros allá afuera y nosotros necesitamos protección. Todos los que trabajamos en los hospitales, los que estamos trabajando, aquí estamos hablando de 8,000 personas. A la fecha, los gremios de enfermeras y médicos hablan de un estimado de 8 personas contagiadas con COVID-19 y una persona fallecida en la costa norte, cifra que podría incrementarse en la medida que se ven más expuestos y con menos equipos de bioseguridad. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. El gremio periodístico de San Pedro Sula se sometió a pruebas rápidas del COVID-19 para descartar el contagio de este virus, ya que varios comunicadores han dado positivo por el coronavirus. El gremio periodístico de la zona norte se realizó las pruebas para detectar el COVID-19 este día, gracias al esfuerzo de la región departamental de Cortés, para obtener los reactivos y así realizar las evaluaciones de los comunicadores que han estado en la primera línea de sospechosos desde que esta pandemia mundial hiciera su ingreso al país en el mes de marzo. Y ojalá Dios quiera, pues todos salgan negativos, pero si alguno tuviera algún problema y saliera positivo, le vamos a hacer la PCR, que es el diagnóstico confirmativo, y tomar las acciones que corresponden para que exista una buena evolución en el caso que fuesen positivos algunos de ustedes. Esta iniciativa fue bien vista por los periodistas que llegaron a las oficinas de este establecimiento de salud, ya que el departamento de Cortés es uno de los más afectados por esta enfermedad y actualmente se encuentra en fase 4, por lo que cualquier persona en la calle puede ser tomado como un posible sospechoso. Vemos con buenos ojos esta iniciativa de podernos realizar las pruebas, porque así descartamos o confirmamos cualquier anomalía que podamos presentar referente a nuestra salud. Le podré decir, a experiencia personal, me siento muy bien. Actualmente, al someterme a esta prueba, daba como un poco de temor, no lo voy a negar, pero estamos confiados, sobre todo confiados. Hemos tomado las medidas de bioseguridad, resguardando nuestra salud para poder evitar contagiarnos. La región departamental de salud fue abastecida con unas 600 pruebas rápidas, mismas que también serán aplicadas a los empleados de la Secretaría de Salud de San Pedro Sula. Las muestras restantes son enviadas junto a las brigadas regionales para detectar a tiempo personas con síntomas de COVID-19 en todo el Valle de Sula. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Médicos especialistas piden a las autoridades sanitarias abastecer de medicamentos los almacenes regionales de salud para que los pacientes del interior no tengan necesidad de viajar hasta las principales ciudades del país y obtener sus medicinas debido a que son los más propensos a contraer el virus. La falta de transporte interurbano está afectando a los hondureños del interior del país, porque no pueden venir a los hospitales a reclamar sus medicamentos para la diabetes e hipertensión. Y esto es grave, aseguran los especialistas, porque si se complican pueden perder la vida.
esos medicamentos hay que llevarlos a la región para que sea mucho más fácil, que sea poder ser distribuidos a nivel de los departamentos y no tengan que venir a la ciudad capital a recogerlos. Sin duda, porque esto va a ser bastante peligroso para la salud de las personas. Totalmente, porque la persona después se va a empezar a morir de las complicaciones de diabetes, se va a morir de las complicaciones de la hipertensión, o sea, hablo de los infartos, hablo de los derrames cerebrales, hablo de las complicaciones que puede tener en relación a una persona con diabetes descontrolada o un hipertenso descontrolado y que va a traer consigo que si le llega a dar bajo esa condición el COVID-19, la mortalidad va a aumentar. Las personas que sufren de una enfermedad crónica como la hipertensión y la diabetes tienen un alto riesgo de morirse si contraen el COVID-19, por lo que es necesario que estén tomando sus medicamentos y no exponerse al coronavirus. Bueno, indudablemente este tipo de personas con esas comorbilidades como diabetes, hipertensión que usted menciona, son las que son más vulnerables para el virus y tienen que ser más cuidadosas y seguir todas las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, si tienen esa enfermedad, tienen que estar tomando medicamentos constantemente. Por lo tanto, tienen que continuarlo. El que es diabético con su insulina o su hipoglicemiante oral, el que es hipertenso contra sus drogas antihipertensivas, tiene que hacerlo, porque un desbalance de su enfermedad puede ser más lesivo que el propio coronavirus. El abastecimiento de los almacenes regionales le garantiza a las personas del interior del país tener sus medicamentos cerca de sus comunidades y así de esta manera no perder la continuidad del control de sus enfermedades crónicas. Con imágenes de Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades de la Secretaría de Salud revelaron un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, el cual proyecta que unos 132,000 nuevos casos de COVID-19 se estarían diagnosticando en la zona norte a partir del mes de junio. Si este es un estudio que lo realizó la Organización Mundial de la Salud, es un estudio que se realiza en base al modelo CIR. Este modelo pues toma en cuenta los pacientes que son susceptibles, infectados y recuperados y en base al número reproductivo. Las proyecciones, según el estudio, es que para la segunda semana del mes de junio, la cantidad de casos de San Pedro Sula, en el caso que llegaran a poder diagnosticarse, porque se incluyen también pacientes asintomáticos que en este momento andan muchos y no podemos detectar, llegaría a 232,000 casos. En este momento pues es decidir qué tipo de perfil de pacientes se va a atender en el gimnasio municipal, que pues el alcalde ha visto bien pues apoyar y dar un alivio a la situación de salud del país y básicamente pues iniciar los proyectos de aperturación del centro de Expocentro para poder dar mayor atención a los pacientes de la zona norte. Con el avance de la pandemia, cada día son más los pobladores de barrios y colonias de la capital que en consenso con los vecinos determinan cerrar los accesos de sus zonas a toda persona que no sea residente del sector. Esto como una medida de protección y prevención ante el COVID-19. Pobladores de varias colonias capitalinas han decidido cerrar sus entradas principales para evitar la expansión del COVID-19, que continúa creciendo en personas infectadas. Ante esta situación, ellos afirman que solo lo hacen para cuidar de sus familias y no sean infectados con esta enfermedad. Claro, hacemos un llamado en general al pueblo hondureño, que cada comunidad tome sus precauciones y que no esté esperando que el gobierno le vaya a resolver la situación en su colonia, que la tomemos nosotros en comunidad completa. Bueno, si desde luego que ellos aportaron su granito es porque están de acuerdo con las medidas de bioseguridad que estamos teniendo. Esto es para prevenir y seguridad para la salud de la colonia. Ya que aquí, gracias a Dios, no ha habido por estos momentos un caso y estamos preveniendo fumigación, gel en manos y a las llantas también le estamos dando también una rociado de cloro también. Se espera que para los próximos días se unan más colonias capitalinas al cierre de comunidades, donde ya suman 10 barrios y colonias con estas medidas de seguridad. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Aunque la colonia La Rosa es una de las zonas de mayor contagio de COVID-19 en la capital, la actividad comercial no se detiene, especialmente con el ingreso y salida de vehículos repartidores, según denuncian los vecinos de la zona. Pues aquí está normal. Aquí hay una bulla, hay un montón de casas, pero aquí no han cerrado, pues yo me imagino que si fuera cierto ya te hubieran sitiado aquí.
Sí, pero solo son por rato. ¿Por rato? Sí, no, esto no son las 24 horas. Ni las 24 horas. No. Es que, o sea, lo extraño es que se supone que habían como 17 casos antier y no está bloqueado, pues las entradas ni las salidas, porque a 17 casos en una colonia tan pequeña como esta es cosa seria. Correcto. Pero nada que ver. La semana pasada el ejército anduvo dando una bolsa de comida. Pues aquí las pulperías están abiertas normalmente, los carros entran a vender y todo. O sea, todo está normal aquí. Sí, sí hay temor, claro que hay temor. Uno ya, yo aquí vivo, pues yo no salgo, yo solo aquí afuera y por la misma cuestión, pues uno no puede andar para arriba y para abajo. Autoridades policiales señalan que el cierre de barrios y colonias para impedir la circulación es un acto prohibido por la ley, por lo que como institución no pueden acompañar las medidas que toman los pobladores para evitar la propagación del coronavirus. Bueno, recordar que si no hay un tipo de ordenanza emitida por las máximas autoridades o el comité de SINAJER, ningún habitante o ciudadano puede tomar decisiones arbitrarias a lo que está disponiendo las máximas autoridades. La Policía Nacional sigue trabajando en los 18 departamentos. En la mayoría de los departamentos hay personas que están realizando este tipo de atribuciones, pero en lo cual se están siendo vigilantes. Los miembros de la institución están acompañando en algunos, ya que son por los cercos epidemiólogos que se están estableciendo que hay personas que han dado positivo en esos sectores. En otros sectores estamos viendo por parte estos abusos de autoridad por parte de la población. A partir del próximo jueves, las instalaciones del Infop estarán funcionando como centro de aislamiento exclusivo para poner en cuarentena a los migrantes retornados. Para establecer un nuevo centro de aislamiento para los migrantes retornados, hondureños que han estado fuera del país y que requieren de un aislamiento para regresar a sus comunidades, regresar con su familia, con la certeza de que no son foco de contagio para las personas. Y así como se ha venido desarrollando en los últimos días, donde ya hemos tenido bastantes hondureños retornados que han pasado por los 14 días de aislamiento, este día pues ya estará preparado el centro de aislamiento del Infop, con el cual se va a alojar a 134 migrantes. 7 de la noche con 19 minutos cumplimos ruta en este momento con la primera pausa. En breves minutos tenemos más información. Jurídica, otros exigen que el periodo de vacaciones sea ampliado por la emergencia sanitaria que vive el país. El nuevo Código Penal ha sido objeto de varias críticas desde que se anunció su aprobación y periodo establecido en que entraría en vigencia. Hoy, a 5 días que eso suceda, algunos profesionales del derecho defienden dicha nueva normativa, expresando que ya no serviría de nada seguir prorrogando su entrada en vigencia. El Código Penal debe entrar en vigencia. Hemos dicho que debe entrar en vigencia precisamente porque es una herramienta legal nueva y obviamente ha costado mucho a la población hondureña. Yo creo que los argumentos para que no entren en vigencia no los considero válidos. Coherente en su estructura, no una incoherencia como la que actualmente hay en el vigente Código Penal, de manera pues que establece las penas correspondientes. En tal sentido, otros sectores manifiestan que en el marco de una crisis producto de la pandemia no sería totalmente provechoso dejar que esta nueva ley penal entre en vigencia, ya que no se está operando al 100 en la parte judicial. Acertada, nosotros recomendamos al Congreso Nacional hace exactamente 10 días de que procediera y que estime conveniente prorrogar por 6 meses más la vacatio legis del Código. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está trabajando con un sistema de turnos, no está al 100% todo su personal en labores, al igual que el Ministerio Público también. Por lo tanto, que entre el
Código Penal en estos momentos sería contraproducente. El Congreso Nacional hace meses otorgó un periodo de 6 meses más para la vacatio legis. Esta misma termina el 10 de mayo. Es ahí donde la crítica de múltiples sectores se acentúa, que han venido denunciando la reducción de penas para los delitos relacionados a la mujer, así como la reducción de penas relacionadas a los delitos de corrupción. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. A criterio de analistas y abogados, la entrada en vigencia del Código Penal debe ser suspendida, ya que la Constitución señala que mientras el país se encuentre en estado de emergencia, ninguna ley puede entrar en vigencia. El gremio de abogados afirma que la Constitución prohíbe la entrada en vigencia de nuevas leyes en estado de crisis, tal como ocurre actualmente con el COVID-19, por lo que consideran debe suspenderse la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, ya que violenta la Constitución. La Constitución manda que en estados de emergencia no pueden aprobarse ni entrar en vigencia nuevas leyes. Por lo tanto, si entra el 10 de mayo, estarían violentando otro mandato constitucional que prohíbe la entrada en vigencia de leyes como el Código Penal. Ese Código Penal únicamente beneficia a los criminales. Ese Código Penal reduce las penas para aquellos que han cometido delitos de corrupción a propósito de la malversación de fondos en esta emergencia nacional y para los que han cometido crímenes vinculados al narcotráfico, al lavado de activos. En este sentido, analistas mencionan que se debe analizar mucho más, estudiar las lagunas, las falencias y las repercusiones a la escasa persecución en los delitos de corrupción e impunidad. Dentro de estos elementos hay cosas que son incongruentes constitucionalmente, hay elementos que laceran los derechos humanos, hay elementos que laceran la lucha y el combate contra la corrupción, entre otros elementos. Claro, la crisis del COVID-19 vino a frenar todos los movimientos y las acciones que habían al interno del Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional. Ambos sectores refieren que la pandemia del COVID, sumado a sectores oscuros de la política, parecieran apoyar la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal a como dé lugar. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria certificará que la industria agroalimentaria implemente los protocolos de bioseguridad en sus empresas, con sus empleados y en el manejo y proceso de los alimentos. Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria expresan que se debe de implementar un verdadero programa de bioseguridad para el manejo de productos alimenticios. La bioseguridad no es al azar, sino que por definición debe existir un programa escrito y debe una capacitación a los empleados para poder verificar que cumplen con ciertos criterios de bioseguridad. Si no va a ser de esa manera, lo que va a suceder es que aunque probablemente no nos contaminemos por los alimentos, pueden ser un foco de diseminación de la enfermedad. La importancia de un buen manejo y tratamiento de bioseguridad para los alimentos como las hortalizas, entre otros, corresponde a la importancia que tienen estos en el marco de una pandemia, ya que deberían de ser prioridad de consumo por su alto nivel de nutrientes. Los expertos a nivel mundial y los organismos de referencia siempre hablan de los alimentos nutritivos, los alimentos frescos, es decir, las frutas, las hortalizas, siempre están ligados al tema inmunológico. Recordemos que en el marco del COVID estamos hablando de un virus y lógicamente la respuesta inmunológica, es decir, la respuesta que pueda tener el cuerpo depende de la salud, del grado de nutrición. El contagio de COVID-19 solo se puede hacer de persona a persona. Sin embargo, si alguien que está infectado con el virus manipula objetos o alimentos que no son embolsados como frutas o verduras, este es un factor para diseminar el virus, por lo que es necesario, como aseguran las medidas de limpieza y bioseguridad en el sector agroalimentario. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. El Comité Ejecutivo del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola se reunió de emergencia para aprobar la compra de 40,000 quintales de frijoles, debido a que los silos del IMA solo cuentan con una reserva para el mes de mayo. En la reserva estratégica de frijoles que maneja el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, ya solo hay existencia de este grano básico para abastecer la demanda nacional solo para este mes de mayo.
Reserva estratégica todavía tenemos, andamos en un orden de 30.000 quintales de frijol, andamos también por los 70.000 quintales de maíz. Ahora bien, esos 30.000 quintales de frijol, al ritmo que llevamos, pues nos van a aguantar todavía el mes de mayo, pero sí se hace necesario en este mismo mes tomar la decisión de adquirir más frijol, sea de productores hondureños o bien importado de Nicaragua, donde también hay opciones de compra. En los mercados populares existe desabastecimiento de frijoles, problema que ha provocado que la medida de este grano básico haya subido 30 lempiras en las últimas semanas, según el monitoreo hecho por la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. Los incrementos han ido graduales, pero es vertiginoso porque si medimos en menos de 2 meses 1.000 lempiras, quiere decir que prácticamente cada semana ha ido incrementando notablemente, ¿no? Entonces, imagínense, 1.000 lempiras quiere decir que por lo menos 125 lempiras semanales, ¿no? Se ha ido incrementando y esto realmente hay que ponerle ojo porque es un grano de alto consumo. El comité del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola tiene 11 ofertas de productores hondureños para venderle 40.000 quintales de frijoles. Y con esta compra se podrá suplir la demanda nacional hasta el mes de julio que salga la cosecha de primera. Con imágenes de Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. El presidente de la República pidió hoy a quienes especulan con una supuesta alteración en el calendario electoral que busquen algo que hacer y que dejen de estar especulando con el tema político. Bueno, el plan consiste en una serie de protocolos que ya ambas instituciones diseñaron desde el inicio de esta pandemia para ir identificando los casos que tienen síntomas y luego someterlos a las pruebas, someterlos a aislamiento si ese es el caso. Y prueba de que ha sido exitoso es que tenemos a casi 60 días y de la gente estar saliendo a trabajar allá en campo, realmente los números son sustancialmente menores. Aquí estamos los que tenemos que garantizar que el orden democrático continúe. Aquí no hay más que lo que dice nuestra Constitución. Es entendible que algunos están un poco sin oficio, encerrados y no hayan que hacer y empiezan a elucubrar. Yo a esa gente les quiero llamar a la conciencia que busquen algo que hacer, pero positivo, que no estén ahí de balde, como dirían en mi pueblo, y porque el que está de balde piensa cualquier otra locura. Aquí, imagínense nosotros enfrentando esta pandemia y estos perversos hablando de otra cosa. Aquí está Fuerzas Armadas que tiene la obligación de acompañar el proceso electoral. Aquí está Policía que también hace lo mismo. Ya se creó una institucionalidad en la parte electoral y el Congreso Nacional está en debate y no me cabe la menor duda que los diputados del Congreso, como todos se quieren reelegir o ser candidatos a otra cosa, deben de terminar su trabajo en cuanto a la ley electoral y ese proceso sigue. Esta es una democracia que no se interrumpe. Pero mientras tanto, si son intrigas, si son rumores, pues allá yo les digo que esa energía dedíquenla mejor a atender a la gente que está tan necesitada en esta pandemia. Unos 1.500 pastores evangélicos recibieron la bolsa solidaria para que a su vez ellos las hagan llegar estos alimentos a los miembros más necesitados de sus respectivas congregaciones. Bueno, es una entrega de 3.000 bolsas que se hizo aquí en la capital a través del gobierno, de la bolsa que están entregando para los pastores. También ellos son gremio grande que dan mucho por nuestra nación y también era necesario entregarle su bolsa ya que las iglesias están cerradas y es lo único que ellos ahorita en este momento pues para su sostenimiento ya que no hay otras entradas. ¿Cómo va a ser la entrega de esta bolsa? Bueno, hoy se entrega aquí en Infoc a los pastores que llevan ya de 50 bolsas en adelante, que les llevan a otros pastores, las asociaciones, pastores que están coordinando algunos pastores de colonias, de barrios. Entonces ellos vienen y se llevan las bolsas y hacen la entrega a los pastores conforme la llenada de las actas también, todo ordenado. Y luego nosotros seguimos mañana entregándole a los pastores independientes bolsa por bolsa o 2 o 3 bolsas, pero la entrega que se está haciendo es toda correctamente y con integridad. Las interrupciones de energía eléctrica que se produjeron la semana pasada en varias zonas del país se debe a un déficit de electricidad que se enfrenta, según lo están aseverando autoridades del operador del sistema eléctrico.
El pasado viernes, varias zonas del país se quedaron sin el fluido eléctrico por varias horas, debido a que existe un déficit de unos 40 megas de energía. Los representantes del ODS aseguran que ya están trabajando en el proceso de licitación para comprar electricidad. El proceso para recontratar debe de arrancarse ya. El ODS ya hizo los estudios de demanda y de los planes de expansión. La CRE ya los ha aprobado, y ya que fueron aprobados es necesario que la ENE ahora tome medidas para hacer los términos de referencia, para empezar los procesos de contratación bajo licitación internacional abierta y competitiva, y no sea limitada a contratación de emergencia nunca, porque eso ya no existe, la contratación de emergencia, en la Ley General de la Industria Eléctrica, ahora que empezó desde el 2014. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENE espera que se compre energía vía licitación, pero que el ODS también planifique la contratación de electricidad para los próximos 4 años. Hay un margen de 30 a 40 megavatios. Y si llegásemos a necesitar energía, ya la Ley General de la Industria Eléctrica establece cuáles son los procedimientos de compra en el mercado nacional o licitaciones internacionales. Pero tenemos que ver también hacia el futuro. Honduras va a necesitar energía firme para hacerle frente a la demanda del 2021-2024. Por lo tanto, la energía que se necesitare en este momento ya están establecidos los mecanismos en la ley de cómo se debe comprar. Antes que llegara la pandemia del COVID-19 al país, se necesitaban 1.670 megavatios para suplir toda la demanda durante este verano. Pero el cierre de la industria ha provocado una baja de 300 megas, pero aún hay un déficit de 40 megas. Con imágenes de Darwin María de Haga, les informó Luis Durón para Impacto BTV. 7:36 minutos, Ruth, una nueva pausa, y en cualquier momento interrumpimos nuestra programación regular porque fuimos convocados a cadena incluso a las 7:30. Así que estamos al pendiente para estar. Para acabar con su vida. Esto ocurrió en la colonia La Ceibita, sector de Chamelecón, en el norte del país. Las víctimas fueron reconocidas e identificadas como Ana Delfina Sarmiento, su esposo Ricardo Contreras, igual Hernán Ricardo Contreras Sarmiento, hijo del matrimonio y de oficio abogado, quien laboraba como apoderado legal de la Unidad Metropolitana de la Policía 2 en el sector norte del país. Según informes preliminares de la Policía Nacional, el suceso se registró por una discusión entre padre e hijo, lo que provocó que don Ricardo tomara la pistola, le disparara al joven. Tras cometer el hecho, tomó la decisión de hacer lo mismo con su compañera de hogar. Posteriormente, el profesional del derecho se dirigió a su cuarto y se suicidó disparándose en la cabeza. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en una operación de vigilancia y seguimiento en la colonia Concepción, sector Kilómetro, Choloma Cortés, le dio detención a 2 presuntos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, identificados como Franklin Naún Rodríguez Bautista, de 18 años, alias El Cárdenas, y un menor de 17 años, conocido en el mundo criminal como alias El Terror. A los detenidos se les considera como principales distribuidores de droga en el municipio de Choloma, además de dedicarse al cobro de extorsión, y se les investiga por varios crímenes. Al momento de su captura se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, un arma de fuego tipo fusil R15, con su respectivo cargador, 53 proyectiles, un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador, marihuana y teléfonos celulares. En medio de la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, las autoridades detuvieron esta mañana un furgón en cuyo interior se transportaban varios paquetes con cocaína en la aduana de Corinto, Omoa Cortés, frontera con Guatemala. Así lo informó el portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, el subcomisionado Marlon Miranda, quien confirmó que la persona que conducía el furgón se dio la fuga y ahora es buscado por las autoridades, ya que se ha establecido su identidad y se comprobó que es de origen guatemalteco. El RAP otorga beneficios y esperanzas a sus afiliados afectados en la emergencia nacional.
con un anticipo de hasta 3.000 lempiras de los ahorros en la cuenta individual a los afiliados activos cuyo contrato de trabajo haya sido suspendido durante el toque de queda. El trámite debe de realizarlo la empresa a través de la Secretaría de Trabajo de forma electrónica. Entrega de los excedentes por pagar a los afiliados que se les haya dado por terminado su contrato laboral durante el toque de queda. Deberán solicitarlo en las agencias de Banrural a nivel nacional. Le recordamos los beneficios adicionales: la prórroga de los préstamos hipotecarios y RappiFácil, la suspensión de aportaciones voluntarias al Fondo de Vivienda y de las aportaciones y cotizaciones al Fondo de Pensiones y Cesantías. RAP Construyendo tu Futuro. Realiza tus consultas en los canales digitales de RAP Honduras. El infectólogo Tito Alvarado, en su intervención esta mañana en Hola Honduras, en el diálogo que sostuvimos, manifestó que el panorama para el país es desolador ante las débiles medidas frente al coronavirus. En momentos en que la curva de casos confirmados activos de coronavirus en el país parece a la alza, la preocupación por el panorama posterior es preocupante para la población. Para abordar este tema, el doctor experto en epidemiología Tito Alvarado participó como invitado especial en la revista Hola Honduras, asegurando que es preocupante las débiles medidas adoptadas en el país. Imaginen qué condiciones más terribles para nuestro país. Por un lado, no se hacen la suficiente cantidad de pruebas. Eso implica que no se descubren bien los casos. Y por otro lado, la mortalidad de los pocos casos que hay, entre comillas, es alta. Entonces son las dos condiciones que no son las idóneas para un país. Debería tener más casos y menos muertes. Si las condiciones, así como Costa Rica, tiene mucho más casos, pero menos muertes. En el mundo, más de 1.200.000 personas han resultado victoriosas frente a la batalla en contra de la pandemia. Entre ellos, una pareja de hondureños radicados en Nueva Jersey, quienes también acompañaron esta mañana al licenciado Jorge Zelaya en el diálogo. Hace ya casualmente 2 semanas que yo estuve ingresado en el hospital por 5 días. Mi esposa no, pero ya casi vamos para las 3 semanas de estar libre de todo, de lo que es fiebre, dolor de cabeza y cualquier otro malestar. Gracias a Dios, pues salimos bastante bien de este caso. La historia de los connacionales que se han declarado libres del contagio alienta la batalla que actualmente están enfrentando muchas familias. Para Impacto VTV les informó Ruth Muñoz. Paraguay registra 16 nuevos casos de COVID-19, con lo cual la cifra sube a 431. Además, la policía de ese país busca a un joven que logró fugarse de uno de los albergues cuando hacía cuarentena. Es nuestro compañero Juan Cáceres Troche quien nos informa. Amigos de La Visión, ¿cómo están? Paraguay registra 16 nuevos casos de COVID-19 positivo, con lo cual la cifra sube al número de 431 casos confirmados. Hoy llamó la atención de las autoridades un caso bastante particular en la zona de Ciudad del Este, frontera con Brasil. ¿Qué pasó? Una persona que se encontraba haciendo cuarentena después de ingresar al territorio paraguayo, después de un viaje, escapó de uno de los albergues habilitados en este momento por el gobierno. La Fiscalía emitió una orden de captura para dar con el paradero de un joven de 22 años que amenaza con exponer a más ciudadanos a este caso aparentemente positivo de COVID-19. La policía está al tanto del tema y sobre todo pide ayuda a la población para ubicar el paradero de este caso. Por otro lado, el gobierno busca más albergues porque ya no dan abasto los que existen actualmente para recibir a más connacionales provenientes principalmente de Argentina, donde casi 1.000 paraguayos están esperando por el reingreso a nuestro territorio. Es un tema todavía a definir, ya que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para pagar hoteles donde puedan estar resguardados durante el periodo de cuarentena. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Albavisión. De Paraguay vamos a Nicaragua. Realmente increíble en Nicaragua, no sé quién pueda realmente, con toda sinceridad, crear estos datos. Solo 16 personas contagiadas con coronavirus a la fecha. Daniela Rodríguez Morazán nos amplía la información.
El reporte brindado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud para el día de hoy detalla que se mantienen 4 casos de coronavirus en el país, de los cuales 2 se reportaron delicados y atendidos y 2 delicados pero estables. Al día de hoy se sitúan 16 personas en el cuidado y monitoreo permanente y responsable. Las autoridades sostienen que no se registran casos de transmisión local comunitaria. Es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación del país. Desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán. Gracias, Daniela, por este informe desde Nicaragua. En tanto, en Ecuador, epicentro de la pandemia en el continente americano, se registran varios detenidos por vender a un precio sobrevalorados las bolsas para cadáveres. Nuestro compañero Julio César Saona nos amplía. Un cordial saludo desde Guayaquil, Ecuador, para la RNA con los últimos informes de las autoridades. Son 31.881 casos confirmados con COVID-19. El número de decesos es de 1.569 personas. En otras noticias, nosotros confirmamos que 4 personas fueron detenidas bajo la figura de peculado involucradas en la compra de fundas para cadáveres por parte de funcionarios del Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil. La policía no descarta que existan más involucrados en esta estafa al Estado ecuatoriano. Pero, por otra parte, también un hombre de aproximadamente 65 años de edad murió en la vía pública al sur de Quito. El deceso se registró en el sector de la ferroviaria. Se presume que se trató de un caso de COVID-19. Ese es el informe que tenemos acá desde Guayaquil, Ecuador, para la red de noticias Albavisión. Ruth Muñoz con otro resumen de noticias del campo internacional. La desesperación llevó a una familia colombiana a interceptar una funeraria y robar el cadáver de su pariente en Quibdó, Colombia. El fallecido habría sufrido un paro cardiorrespiratorio causado por el COVID-19 y sus familiares decidieron recuperar el cuerpo mientras eran perseguidos por la policía. En Utah, Estados Unidos, la policía detuvo a un niño de 5 años de edad que tenía $3 en su bolsillo mientras conducía el automóvil de sus padres hacia California para, según él, comprarse un auto de lujo. El niño se fue en la camioneta después de discutir con su madre, quien le dijo que no le compraría el auto de lujo para él, según la patrulla de carreteras en Estados Unidos. Cientos de miles de flamencos rosados ocuparon arroyos en la ciudad de Nueva Bombay, en la India, en su vuelo anual por el inicio de la temporada de alimentación y apareamiento. La cantidad de aves que se instalaron en el santuario frente a la ciudad este año causó asombro. Se contabilizaron alrededor de 150.000 flamencos producto del confinamiento humano por el coronavirus. Con los barcos de pesca anclados y los turistas encerrados por la pandemia del nuevo coronavirus, los animales son cada vez más numerosos en los lagos y parques, retomando espacios antes dominados por el ser humano. La Organización Panamericana de la Salud exhortó este martes a los países del continente americano a ser cautelosos con el desescalamiento